Hola muchachos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde les voy a explicar cómo resolver un circuito eléctrico cuando está conectado en serie. Para este ejemplo tenemos un circuito el cual está compuesto de una batería de 50 volt y tiene dos elementos resistivos, en este caso una resistencia llamada R1 de 150 ohm y una resistencia R2 con un valor de 50 ohm. Para esta oportunidad nos están pidiendo encontrar ciertos parámetros que modelan el funcionamiento de este circuito, como por ejemplo la corriente total, la potencia total absorbida de este circuito y el voltaje en la resistencia número 2, esta que está acá. Entonces, en videos anteriores habíamos encontrado el valor de la corriente utilizando la ley de Ohm, la cual decía que la corriente se encontraba tomando el voltaje y dividiéndolo en una resistencia. Pero en este caso me están pidiendo el valor de una corriente total. Por ende vamos a utilizar el voltaje total de este circuito, que en este caso corresponde al voltaje de la batería. Pero no sabemos cuánto es la resistencia equivalente o la resistencia total de este circuito, llamada RT. Entonces, como es un circuito eléctrico que está conectado en serie, el valor de la resistencia total se va a encontrar sumando todos los elementos resistivos que están conectados en este circuito. Entonces, R total la vamos a encontrar de la siguiente manera. Vamos a tomar el valor de la R1 y lo vamos a sumar con la resistencia número 2. Entonces vamos a ir reemplazando los datos en esta suma, que en este caso R1 vale 150 ohm y la resistencia número 2 equivale a 50 ohm. Al resolver esta suma vamos a encontrar que el resultado de esta resistencia total va a corresponder a 200 ohm. Entonces ya podemos saber cuánto es la corriente del circuito, ya que tenemos este dato y tenemos este dato de acá. Reemplazamos los datos en la fórmula y decimos lo siguiente: el voltaje total, en este caso, son los 50 volt del circuito, y va a estar dividido en una resistencia total, que en este caso eran 200 ohm. Al ingresar estos datos a la calculadora, 50 dividido en 200, vamos a encontrar que el resultado de la corriente va a ser de 0,25, pero como es una corriente eléctrica, no olvidar la unidad de medición, que en este caso es el ampere. Como ya sabemos cuánta corriente fluye por este circuito, podemos encontrar la potencia total que absorbe este circuito. Por ejemplo, tenemos el valor de la potencia total. En videos anteriores, la potencia la calculábamos con la multiplicación del voltaje y la corriente. Pero en este caso va a ser la potencia total. Por ende, vamos a usar el total del voltaje del circuito y la corriente total que fluye a través de él. Como ya sabemos estos datos, el voltaje total corresponde a la batería, en este caso son 50 volt, la corriente total la habíamos encontrado anteriormente, 0,25 amperes, y al resolver esta operación en la calculadora tenemos que 50 multiplicado por 0,25 va a ser de 12,5, y como es una potencia eléctrica, la unidad de medición va a ser el watts. Por último, nos están pidiendo encontrar el voltaje en la resistencia número 2 o la caída de tensión en la resistencia número 2. Cuando esta corriente, que es de 0,25 amperes, llega a esta resistencia, se va a generar por ley de Ohm un voltaje o una caída de tensión en esta resistencia.
la corriente va a seguir su camino, va a fluir a través de la resistencia número 2. Entonces tenemos corriente con resistencia, se genera un voltaje o una caída de tensión en este segundo elemento. Aquí debemos encontrar la caída de tensión. Entonces, ¿cómo encontramos una caída de tensión? Que en realidad es un voltaje. Por ley de Ohm habíamos dicho que el voltaje era igual a la multiplicación de la corriente con una resistencia. Pero en este caso nos están pidiendo encontrar el voltaje de la resistencia número 2. Entonces vamos a hacer referencia en esta fórmula que es ese voltaje el que vamos a buscar. Y también vamos a referenciar la resistencia número 2. ¿Pero qué corriente vamos a utilizar? La corriente que fluye a través de esta resistencia. En este caso es el valor de la corriente total. Vamos a reemplazar los datos en esta fórmula, ya que la corriente total corresponde a 0,25 amperes y el valor de la resistencia número 2 corresponde a 50 ohm. Cuando resolvemos esto en la calculadora, 0,25 por 50, vamos a encontrar que la caída de tensión en la resistencia número 2 corresponde a 12,5, y como es una caída de tensión, su unidad de medición es el volt. Entonces, resumiendo, tenemos una corriente de 0,25 amperes que fluye por estas dos resistencias. El circuito total absorbe una potencia de 12,5 watts en total y se genera una caída de tensión en R2 de 12,5 volt. Bueno, eso ha sido todo por este video tutorial. Nos vemos en un próximo.